¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle. Gracias por acompañarnos a una entrega más de diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Este día nos acompaña Agustín Arcos Gamboa, quien es el coordinador operativo municipal del Partido Movimiento Ciudadano de aquí de Jalapa. Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues estamos muy contentos de poder acompañarte a ti y a todo tu amable público. Muchísimas gracias. Pues hay muchas cosas que hablar, ya es el proceso electoral, ya está arrancando, iniciado formalmente ante las autoridades electorales. Y bueno, hace algunos días tú nos hiciste el favor de invitarnos a una conferencia de prensa en donde hablabas acerca de las actividades que estás encabezando al frente de Movimiento Ciudadano en Jalapa. A mí me gustaría que nos explicaras un poco en la brevedad que pudiera ser posible respecto de estos proyectos que hablabas y que se me hizo muy interesante y tiene que ver con la plataforma que estaría impulsando Movimiento Ciudadano para los candidatos, para los próximos candidatos de Jalapa, cosa que tiene que ver con algo muy importante para Jalapa y es el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente. Hemos enfrentado, Agustín, años terribles en Jalapa, los últimos meses ni se diga, respecto de algunos proyectos que ha encabezado la administración y que bueno, probablemente algunos tengan comentarios a favor, algunos otros tengan comentarios negativos, pero bueno, platícame, ¿qué es lo que estás encabezando en Movimiento Ciudadano? Mira, nosotros partimos de una plataforma electoral. Digamos que la ley, lo que marca a los partidos políticos cuando registra a cualquier candidata, a cualquier candidato, es a la par presentar una propuesta de plataforma electoral que se traduzca en una campaña con propuestas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos dirigido hacia los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, lo digo así por el tema de que el proceso está iniciado, una serie de acciones encaminadas a tres grandes ejes. Nosotros identificamos estas problemáticas que nos compartes fundamentalmente en tres cosas. Primero, abasto de agua suficiente para las colonias de Jalapa, para todo Jalapa. Nosotros pagamos 365 días el recibo del agua cuando solamente recibimos entre 150 y 250 días, dependiendo de la zona en la que vivamos el servicio. Por otro lado, el asunto de la movilidad. Para nosotros la movilidad es fundamental porque se ha entendido el tráfico como una lógica de abrir más calles o de hacer más puentes, cuando nosotros interpretamos que una perspectiva mucho más amplia sería incluir pues al peatón, incluir a los vehículos no motorizados, bicicletas, scooters que están muy de moda ahora, también pensar en el transporte público, fortalecer el transporte público y finalmente el transporte de carga, ¿no? Digamos en esa pirámide priorizarlo y a través de ello alinear ciertas acciones. ¿Por qué? Porque también advertimos que Jalapa ha perdido esa brillantez respecto del desarrollo económico. Tenemos que recordar que históricamente Jalapa surge como una ciudad donde había un mercado muy importante, donde convergían las diferentes comunidades que rodean la ciudad y era una ciudad comercialmente muy activa. Esa vocación poco a poco se ha ido perdiendo por ser la capital del estado, por ser una ciudad que se encaminó mucho más hacia el tema de la función pública, los estudiantes. Lo que no tiene nada de malo. Sin embargo, consideramos que es importante recuperar esa perspectiva de la economía en Jalapa, pues para que haya dinero, ¿no? Precisamente para que haya progreso, para que haya desarrollo, pues necesitamos dinero, ¿no? En ese sentido, no podremos pensar en una estrategia de desarrollo económico si no tenemos agua y si no, nos pasamos 4 horas al día en el tráfico, ¿no? Claro. Lo que reduce la productividad y también la salud mental, que creo que han subido últimamente muchos videos de que hay mucha gente, ¿no? y a veces hasta a uno le pasa por la mente de la desesperación en el tráfico. Eso lo hemos traducido o lo hemos aterrizado hacia una plataforma electoral. Nosotros lo que queremos es en Jalapa que el Movimiento Ciudadano tenga ese sentido de opción real y concreta para las personas, que no sea una propuesta, vamos a llamar vacua o de una ocurrencia, sino más bien alinear una estrategia a través de estos grandes ejes que nos permita convertirnos en una opción atractiva para la ciudadanía. Y bueno, ¿qué básicamente tendría que hacer para Movimiento Ciudadano para que estas ideas que entiendo están perfectamente realizadas con un grupo de especialistas que estás encabezando en Movimiento Ciudadano, qué se necesita para que realmente ya una vez que estemos en la campaña podamos escuchar a los candidatos
que van a proponer, por ejemplo, el tema del Metrobús que decías en esa conferencia de prensa, o el tema de ampliar, no sé, si más banquetas, o cómo priorizar al peatón en esta ciudad que tiene muchísimos vehículos y muchísimos problemas viales. Claro, lo primero creo yo es aplicar estas estrategias y materializarlas en línea con la ley. Hay que recordar que las administraciones públicas o la función pública siempre actúa a través de un marco de derecho. En ese sentido, en el país contamos con una Ley General de Movilidad que hace no mucho tiempo se aprobó, donde está precisamente donde se refleja esta priorización. Por tanto, debemos hacer en primer lugar una armonización legislativa de la Ley General de Movilidad con la Ley General de Movilidad para el Estado de Veracruz, que entiendo que ahora el tema está en boga de únicamente la Ley de Tránsito y Transporte. Nosotros no concebimos el ente aislado de la Ley de Tránsito y Transporte si no está en el marco de una Ley General de Movilidad, porque no solamente se trata de regular las interacciones o la movilidad o el tránsito de los vehículos, sino también se trata de cuál es la prioridad, y nosotros consideramos que la prioridad debe de ser el peatón. Te pongo un ejemplo. En países como Inglaterra, lo hemos visto hasta en memes en Facebook, la gente más acaudalada o la gente, pues sí, vamos a decirlo de esa manera, que mayores recursos tiene, viaja en metro, por ejemplo, ¿no? O sea, eso quiere decir que tienen unos medios de transporte eficientes y que se convierten en una alternativa para dejar el vehículo. Creo, históricamente estigmatizado en Jalapa. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que no circula. A ver, quizá pueda ser una medida, pero no lo es todo. Es una serie de acciones complementarias que en una visión de corto, mediano y largo plazo nos permita poder encontrar ese gran sistema de movilidad que nosotros buscamos, y nosotros lo llamamos Plan Integral de Movilidad Incluyente. ¿Incluyente por qué? Pues porque en esta ciudad tenemos que reconocer que no nada más son los autos, también estamos todos los demás. Claro, pues sí, los ciclistas. Ha habido proyectos como el de la ciclovía en Ruiz Cortines que pues realmente me parece que a lo mejor no se le ha aprovechado como debiera de ser, porque pues se invadió, no se respetó, y después hubo una modificación por el concreto asfáltico que pusieron en Ruiz Cortines, pero hay otros problemas que los ciclistas finalmente no terminan de usar esta ciclovía. Hay posibilidades de que en Jalapa, con una, ¿cómo le dicen? De trazo de plato roto, que le llaman, ajá, ¿podríamos tener mayores posibilidades los peatones, los ciclistas, de avanzar y dejar el vehículo? Por supuesto, o sea, considero que esfuerzos como el de la ciclovía, en primer lugar, han sido mal comunicados, por un lado, ¿no? Y por otro, se convierten en partículas atómicas de ciertas ideas que quizá no sean malas, pero que si las vemos como entes aislados, nos pueden parecer un sinsentido. Oye, ¿por qué una ciclovía? ¿Quién ocupa bicicleta? Bueno, hay comentarios desde que yo lo ocupo hasta que yo no lo ocupo, hasta los que no sirven para nada. Porque lo estamos focalizando únicamente respecto a este proyecto. Pero si nosotros pensamos en un plan integral de movilidad, que es lo que estamos buscando y lo que estamos construyendo, hablamos de cómo generar un gran sistema integrado de las diferentes modalidades, modalidades de movilidad, que incluye el transporte público, que incluye la posibilidad de un cablebús, que incluye la posibilidad de un metrobús, y generar un gran sistema. Y siempre nos dicen, oigan, ¿y eso cómo lo van a lograr si no hay dinero? Bueno, pues yo creo que si tenemos dinero para hacer puentes que no sirven, creo que también podríamos tener o ocupar esos mismos recursos para verlos reflejados en una estrategia que sea como un menú de restaurante. ¿Cuánto dinero tenemos y qué hay que hacer? ¿De qué tenemos antojo? Pues de alguna manera. Bueno, pues tenemos ahorita 10 pesos. Bueno, pues esos 10 pesos nos alcanza para hacer este pedacito del plan. Pero que independientemente de la administración que pase, sea azul, roja, naranja, lo que gusten, la ciudadanía tenga la certidumbre de que vivimos o que atravesamos un camino con un plano, con una ruta fija, que consideramos que es esa vocación que ha perdido Jalapa. Jalapa ha estado un poco sin rumbo en el tema de movilidad y en muchos otros temas, por qué no decirlo, por muchos años, y nosotros lo que buscamos es, a partir de hoy, ser esa alternativa que plantee esa visión de corto, mediano y largo plazo. Agustín, para poder hacer propuestas, y una iría en la plataforma, probablemente en la plataforma de los candidatos a la gubernatura o a las diputaciones, estas ideas de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, también haría falta legislar, como ya lo dijiste. ¿En qué parte de este plan te incluyes para poder hacer realidad todas estas cosas que hacen falta para Jalapa? Y te lo pregunto abiertamente, ¿ya tomaste una decisión de dejar la coordinación operativa de Movimiento Ciudadano de Jalapa para buscar la diputación local?
Fíjate que estamos a muy pocos días y seguimos haciendo esta reflexión profunda de poder encontrar el espacio desde donde impulsar esta plataforma. Si en su momento es desde la Comisión Operativa Municipal, impulsando a las candidatas, a los candidatos que participen en el ámbito de nuestra competencia, que es Jalapa, nosotros estamos encantados en desarrollarlo de esa manera. Pero si fuese el llamado a poder intervenir de manera directa para incidir en la política pública, hay que entenderlo. La política o los partidos políticos, en este caso Movimiento Ciudadano, es un medio, no un fin en sí mismo, ¿no? O sea, es un medio para poder acceder al poder, por supuesto, pero nosotros lo que buscamos para acceder al poder es para poder hacer o implementar esta estrategia y esta plataforma. Quiero decirte que lo hemos pensado y estamos en el mejor ánimo de poder participar siempre y cuando pues contamos con el apoyo de nuestro movimiento, ¿no? ¿Cuándo tendrías que tomar ya una decisión y, bueno, el partido decir para tal fecha? Bueno, ayer fue el registro de nuestro candidato, nuestro precandidato único a la presidencia de la República. Ayer miércoles el doctor Jorge Álvarez Maínez. Entonces, ahora los registros se vendrán, digamos, en cascada, ¿no? Vendrá la elección o el registro de los candidatos o aspirantes a precandidatos a gobernador, a senadores, a diputados federales y por último a las diputaciones locales, que yo estimo que sea alrededor del día 16, 18 de este mismo mes. ¿Ya no les alcanza tiempo para precampaña? Sí. O sea, se abre... La precampaña inicia el 29 de... Para los locales. Sí, para los locales, 29 de febrero y concluye, si mal no recuerdo, 28 de febrero, perdón, y concluye los últimos días de marzo. Ahora, bueno, les ha dado a algunos aspirantes, precandidatos, precandidatas, en referir que uno de los ejes centrales de sus proyectos están los jóvenes. Movimiento Ciudadano tuvo, yo creo que la gente no me dejará mentir, un gran auge con el gobernador de Nuevo León, con Samuel García, con su esposa Mariana, que revolucionaron las redes sociales impactando a un sector de la juventud muy importante que realmente a mí como madre de familia me sorprendió. Claro. Entonces, tú eres un joven que vas a buscar probablemente, en cuanto tu partido te dé luz verde, y de tomar tu decisión, a buscar una diputación. Yo ya le había preguntado a otro aspirante cómo piensan llegarle a los chavos cuando no hemos ni siquiera, no son los tiempos en ese momento de escuchar propuestas. Claro. En el caso de otros aspirantes dicen, bueno, yo no estoy haciendo propuestas, estoy hablando de un sueño, como para poder hablar de algo que no se puede sin decir qué es una propuesta. Entonces es un sueño el que tengo, esto y aquello. En esta parte yo sí te quisiera preguntar cómo y si es para ti una parte importante este sector de la juventud, porque pues, representa en el electorado realmente un porcentaje importante para poderle dar la vuelta a la elección, sobre todo porque, bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano ha tenido representantes muy buenos en el Congreso de Veracruz, y pues tú, ¿cómo le harías pues para llegar, sin decir propuestas, porque no estamos en los tiempos de propuestas, para que puedas tener imagínate, un impacto como el de Samuel o el de Mariana de manera particular? Fíjate que ayer que estuvimos con Samuel nos decía que hay que traer los fosfo más puestos que nunca. ¿Qué traes, no? A ver, enséñanos. A ver, el fosfo. No, muy bien. Más y oye, el rato no sale, ¿no? Por el croma que estamos utilizando. Bueno, salió así. Ahí se verá que aparece en la pantalla, pero bueno, tenemos los fosfo más puestos que nunca, y en ese sentido nosotros advertimos que las propuestas, si bien no es el tiempo de poderlas compartir, sí advertimos que los partidos de la vieja política no tienen una propuesta en forma. Te voy a decir por qué. El pensar que una encuesta utilizada como un medio propagandístico se va a ver reflejada en esa misma proporción en la votación de las urnas, a mí me parece un error. El decir que el 60% apoya a una candidata a la presidencia y el 40% a la otra, partiendo de la popularidad del presidente de la República, me parece un error. ¿Por qué? Porque las encuestas o las herramientas publicitarias o propagandísticas que ha utilizado la vieja política han estado dirigidas a eso, a desincentivar a que los jóvenes participen, a desincentivar que ese sector de la población se sienta parte de la toma de decisiones. ¿A qué voy con esto? Si nosotros dividimos a la población en dos grupos y pensamos que esos dos grupos son los únicos que tienen derecho a tener una opinión o son las únicas opciones,
estamos partiendo de la política equivocada. La política no es un tema de oferta, ¿no? No tenemos solo dos ofertas, la política es un tema de demanda. Y hay mucha gente que demanda, que no demanda al PRI o que no demanda al PAN porque lo consideran parte del pasado. Hay otro sector de la población que demanda la continuidad, está pensando en el presente. Y nosotros estamos apostando a estas personas, jóvenes por supuesto en su mayor parte, pero también tengo que confesarte que hay muchos adultos mayores que nos apoyan porque les gustan las ideas, ¿no? Que están apostando hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido creo que eso no lo refleja ninguna encuesta y creo que es el público, por decirlo de alguna manera, el objetivo que nosotros estamos construyendo, porque también entendemos que las y los jóvenes no se ven reflejados o no se sienten reflejados con las otras propuestas. ¿Por qué? Pues porque ha habido muy poco planteamiento que hable de visión de futuro, ha habido muy poco planteamiento que hable de cómo podemos ser mejores partiendo del pasado. El pasado lo debemos de interpretar y conocerlo para saber hacia dónde queremos ir hacia el mañana. Y si nos quedamos con que extrañamos a los que estuvieron o que queremos que se queden los que están, pues cuáles creemos que serán los resultados para el futuro los mismos. Y apostamos por eso a los jóvenes, porque entendemos que los jóvenes comprometen una visión de futuro y entienden que las decisiones que se toman hoy, como modificar el sistema de pensiones, nos va a impactar eventualmente cuando nosotros seamos adultos y queremos comenzar a construir esa vía o esa ruta que nos permite entender que aunque es un México de muchos Méxicos, un Veracruz de muchos Veracruz y un Jalapa de muchas Jalapas, tenemos que entender que todos vivimos en comunidad, rescatar ese valor de comunidad, rescatar el valor de la justicia social, creo que se puede convertir en la puerta para que el Movimiento Ciudadano se convierta en una opción real y competitiva. ¿Han medido Movimiento Ciudadano, sobre todo, voy a insistir con el impacto que ha tenido Samuel y Mariana, ¿han medido Movimiento Ciudadano qué tanto y qué áreas de la vida pública de nuestro país le interesan a los jóvenes? Mira, es interesante la pregunta porque nosotros partimos desde la perspectiva de entender la conversación pública como la totalizadora de la opinión de las personas. Me refiero con esto, si nosotros damos un calificativo a lo que está bien o lo que está mal, hay mucha gente que se la pasa trabajando todo el día que no tiene tiempo ni siquiera de saber o de decidir si las políticas públicas son las correctas o no son las correctas, pero sí advierte que las calles están sucias, sí advierte que falta alumbrado público, sí advierte que faltan servicios de calidad, sí advierte que está pagando mucho del recibo del agua, sí advierte que las complicaciones que han provocado, particularmente en Jalapa, en la vialidad, las obras que se han estado realizando, entiendo yo, con buenas intenciones, pero de manera muy desorganizada, han generado una afectación real en las personas. Y eso consideramos que es un sector muy significativo de la población que, insisto, no apuesta por el pasado, no apuesta por el presente o por la continuidad del presente, y necesitamos nosotros brindarle esa propuesta o esa alternativa de futuro. Más allá de la estrategia de marketing, vamos a llamarlo así, de unos tenis naranja, los tenis naranja tienen adentro unos pies que quieren caminar con las causas o poniendo las causas de las personas al centro, porque no se construye, creo yo, desde la perspectiva de Nuevo León, de nuestro compañero Samuel o desde nuestro compañero Álvarez Maínez, no se convierta desde esa visión, sino nosotros tenemos la labor de construirlo desde lo local, porque lo local es lo que vive las problemáticas diarias, lo que vive la insatisfacción de las malas decisiones que toman o que han tomado nuestros gobernantes. Oye, ¿y van a venir a Jalapa o Veracruz Samuel y Mariana para respaldar algunas candidaturas? Fíjate que ayer le planteamos a Samuel la posibilidad y por supuesto a Jorge Álvarez Maínez de que nos acompañen próximamente, sobre todo Álvarez Maínez dentro de su proceso de pre-campaña, ¿no? Que es bien poquito, ¿te quedan qué? 8 días? 8 días. Es bastante probable que nos acompañen días próximos aquí en Jalapa. Samuel tiene una situación completamente distinta, tiene un estado que atender, ¿no? Entonces, y Mariana está en pre-campaña también. Entonces estamos haciendo el esfuerzo por poder cuadrar. Pero siempre como que los domingos es cuando dicen que pueden, ¿no? Exactamente, se puede cuadrar un día domingo y que nos puedan acompañar. A nosotros nos interesa mucho platicar a fondo, que lo hemos comentado con Samuel, sobre la estrategia que hicieron ellos con la presa del Cuchillo. A nosotros nos hace falta agua, ¿no? Agua, claro. ¿Cómo utilizaron el Fondo Nacional de Infraestructura? ¿Cómo implementaron esa política pública? Porque eso nos hace falta en Jalapa también. Debemos de implementar esa política pública que acceda a los fondos federales o internacionales para poder solucionar esta problemática, que si hoy ya es grave y no empezamos a hacer algo, te quiero decir un dato. En Jalapa hace más de 30 años no hay una inversión fuerte en infraestructura hidráulica, lo que quiere decir que estamos soportando con casi el doble de la población lo mismo, o estamos soportándolo a través de la misma infraestructura que teníamos hace 30 años. Ahí está el tamaño del problema. ¿Por qué nadie invierte en eso? Porque no se ve.
pero sí se siente. Claro, sí, sí se sí, siente. son obras que no notamos, bueno, en el tema hidráulico, porque en las otras creo que lo notamos y nos molestamos. Sí entiendo esa parte, lo que dicen de, bueno, posteriormente habrá ya un resultado que nos habrá de beneficiar, bla, 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 bla. Pero al final, lo que creo que en lo que hemos coincidido, no sé si una gran parte de los ciudadanos, pero es que debió de haberse hecho con una mejor planeación, porque la verdad es que de repente nos inundaron todas las calles porque era necesario hacerlo, de mejorarlas y de mejorar el sistema de drenaje también, pero bueno. Agustín, ¿alguna otra cosa que tú quieras decir al público de NB? No, bueno, primero agradecerte, Ángeles, la invitación. Siempre se la pasa uno muy a gusto platicando con ustedes. Agradecer la apertura de este espacio y compartirle a la gente de Jalapa, a la gente de Veracruz, a la gente de todo México, que el Movimiento Ciudadano sigue siendo esa opción para quienes están pensando en el futuro y que nosotros lo estamos construyendo desde una plataforma seria, desde una plataforma con profesionales. A nosotros no nos van a ver contaminando la ciudad con bardas ni contaminando la ciudad con flyers. Nosotros vamos a hacer nuestra estrategia a través de las plataformas digitales. Nosotros apostamos mucho más. Sería una incongruencia hablar de mejoramiento de la imagen urbana y estamos nosotros mismos invadiendo, ¿no? Es lamentable lo que estamos viviendo en este momento en Jalapa. Y además iniciamos por ahí una actividad a través de una asociación civil que nos invita siempre, que me pareció muy valioso. Digamos que es la respuesta de la sociedad civil organizada, yo así lo interpreto, a lo que está pasando con la propaganda del resto de los partidos de la vieja política y que es pintar guarniciones, ¿no? Esta asociación civil nos invita y me pareció una estrategia bien padre. Se juntan los fines de semana y se ponen a pintar guarniciones. Y generalmente lo hacen abajo de la propaganda, ¿no? de estas personas. Por tanto, creo que sí hay un hartazgo de la ciudadanía, sí, y hay que decirlo, el que tengan secuestrada de alguna manera la conversación pública diciendo que sí es fulano, que sí es sutano, no es un tamiz real del sentimiento de la ciudadanía. Hay muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que se sienten presionados por su trabajo, por sus compromisos, por lo que sea, pero no encuentran una opción y nosotros nos queremos convertir en esa opción que sea seria, que sea decidida para Jalapa y entendiéndolo desde una perspectiva integral donde aprendamos a vivir de nuevo los unos con los otros y entender que si queremos que nuestra sociedad avance, tendrá que ser una sociedad, en primer lugar, participativa. No podemos hacernos a un lado, podemos ser ajenos de lo que está planteando el gobierno. En segundo lugar, una ciudadanía que respete nuevamente los valores de las jalapeñas y de los jalapeños. Me da mucha lástima, hace poquito pasé por Las Virtudes, acá abajo, qué horrible, ¿no? O sea, lo tienen muy, muy descuidado, ¿no? Cuando me parece que es uno de esos faros de luz que guía a la sociedad jalapeña, bueno, sería recuperar esos valores. Y en tercer lugar, el no perder la esperanza de un mejor futuro, que desde su Movimiento Ciudadano hay un grupo de personas que además tienen las puertas abiertas, que está proponiendo un nuevo trato por Jalapa, un nuevo trato por el agua, un nuevo trato por la movilidad y un nuevo trato por el desarrollo económico. Necesitamos acelerar la economía de Jalapa. Pues muchísimas gracias, Agustín, por darnos esta entrevista y sobre todo yo creo que, y sí lo voy a referir, la gente seguramente te debe de ubicar, no es tu primera entrevista porque aspiraste de manera independiente, lo cual también te hace valorar muchísimo que ahora estés respaldado por un partido político que seguramente te habrá de impulsar y te habrá de apoyar. Gracias. Gracias a ti, ¿no? A la orden y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto las de ustedes, pero también las de nosotros, ahí estaremos compartiendo actividades, en fin, todo lo que vamos a estar desarrollando. Y algo muy importante es la construcción de esta estrategia es una construcción perfectible siempre. Las personas que tengan algo que opinar, algo que aportar, siempre son bienvenidas. Siempre entendemos que las propuestas son mejorables y bueno, entendemos también que la necesidad de encontrar soluciones tiene que ser a través del colectivo, a través de una sociedad participativa y en Jalapa tenemos muchos especialistas de todos estos temas. Claro. Es paradójico que tengamos tanta capacidad y que estemos padeciendo estas situaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. También le agradezco mucho a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos a través de esta entrevista o esta entrega de Diálogos por NB Periodismo de Investigación. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A ti.